lo que me reúne acá contigo y lo que me llamó la atención pues es la poesía, ¿no? Lo que me encantaría preguntarte y, y saber si es que, si acaso tienes respuesta, es cómo llegas tú a la poesía. ¿Fue por gusto? ¿Fue de casualidad? Me gustaría a mí saber pues, ese encantamiento, ¿no? Sí, efectivamente fue un encantamiento. Yo siempre, o de niño, era una persona muy fascinada por las palabras. Eh, de chico aprendí a leer asociando los sonidos de palabras que conocía a los signos gráficos y leía todo lo que encontraba en mi casa, pero bueno, o en mis casas, porque mis padres se separaron también cuando yo tenía entre 5 o 6 años y bueno, Sí, sí, empecé sí. una vida un poco transhumante porque pasaba mitad de la semana en casa de mi padre, mitad de la semana en la casa de mi madre. Y leía de todo lo que encontraba, básicamente. Era mi afición y mi placer. También, la verdad es que, eh, sobre todo del lado de mi padre, tuve una infancia bastante eh, poco amable, digamos. Y, y la lectura también era un refugio, ¿no? Para no. eh, para por abstraerme de un hogar que era bastante violento discursivamente, para empezar. Sí, sí, sí. Y sobre todo leía narrativa, pero en tercer año, sí, en tercer año de la secundaria, cuando yo tenía unos 15, un profesor que se llama Raúl Illescas nos trajo para leer un poema de Poeta en Nueva York de García Lorca que se llama Oficina y Denuncia. Y la lectura de ese poema me voló la cabeza, me mostró que había algo en la poesía que no estaba percibiendo en la narrativa, que si bien yo era un lector de otros géneros, sobre todo de narrativa, había un horizonte en la poesía mucho más abierto, mucho más eh, interesante para mí y más gozoso sobre todo para explorar que el de la narrativa, y así fui empezando a leer poesía un poco por mi cuenta, un poco siguiendo recomendaciones. Pensá que creo que ahora, bueno, en México hay un poco más me parece, la poesía tiene un lugar un poco más eh, central, o no sé si central, pero un poco menos marginal en la educación literaria, de la educación normal, digamos. En Argentina era una rareza y la verdad es que a mí me dejó fuertemente impactado ese poema, y yo empecé como a armar un mapa de lecturas con los, qué sé yo, los clásicos que cualquier persona que se inicia en la poesía lee, o sea, Trilce de Vallejo, un libro que, nada, que sigo volviendo hoy. Eh, y así empecé a formarme y a leer todo lo que podía. En la universidad también otro hito para mí fue haber cursado una materia que era literatura española de los siglos de oro, donde, bueno, básicamente como absorbí la tradición del Renacimiento y del Barroco. Yo era una persona que venía de un gusto más formateado por la vanguardia, y me encontré con eso y me puse a estudiar. Y la verdad es que, de hecho, si yo te pasara mi primer libro, que nunca se publicó, es un libro todo locochón, con hipertextos, etcétera. Y después, bueno, como me pareció que el camino por el que me interesaba seguir explorando era otro, y así fue bueno, que vinieron los libros que escribí después. Pero básicamente fue un aprendizaje poco marcado por lo institucional, lo cual agradezco mucho. Creo que en general en mi vida las cosas más importantes que he aprendido las he aprendido fuera de las instituciones. Yo creo que eso lo hace mucho más significativo, ¿no? Creo que saltarse ese espacio institucional y casarse en este caso, con el gusto, con el encantamiento que le llamamos de la poesía, lo hace todavía mucho más significativo.
Eh, ¿Qué te hace a ti, después de ser lector de poesía, qué te hace escribirla? ¿Es el mismo refugio? ¿Fue un salto? ¿Fue una casualidad? ¿Fue el mismo encantamiento, tal vez, no? Mira, no sé qué me hace escribirla. La verdad es que a mí, como te digo, las palabras me fascinan, me obsesionan, y más allá de la poesía, que me parece tal vez la forma que a mí más me satisface o la que más me interesa de hacer cosas con palabras, aunque otras que me interesan son también la política, por ejemplo. Sí, sí, sí. Eh, Creo que nada, que hay un goce, ahí hay un high, un subidón de escribir un poema que nada, que sale de no existir a parecer haber sido escrito por otra persona que no es uno, que es más hábil, más sensible y más inteligente que uno, que supera la de cualquier otra droga, la verdad. Es directamente una sensación de un placer muy, muy grande. Y estar escribiendo un poema que te gusta, que te parece que funciona. Así que lo hago por hedonismo, sobre todo. Hace un par de meses yo leía lo que publicaste en revista El Estornudo, que era como una definición acerca de las visiones de la poesía, ¿no? Y Ujú. yo pensando y armando esta charla, me acordaba mucho de ese poema de ¿Qué es la poesía? De Ferlinghetti, larguísimo. Este, Ujú. y cómo lo que tú escribes se siente como un poco más conciso, si es que es alguna manera de definir lo que es la poesía, que yo creo que no es posible, pero si acaso el texto puede lograrlo. ¿Quién escribe eso? ¿Tu yo lector o tu yo poeta? ¿O es ahí una Yo no especie me de... siento yo no me siento disociado. No, mi yo lector y mi yo poeta son el mismo o no, pero digo que no. No estoy mi inteligencia no está compartimentalizada en ahora hablo en calidad de poeta, ahora hablo en calidad de traductor, ahora hablo en calidad de profe, ahora hablo en calidad de ensayista. Como te decía, a mí me importan las palabras y lo que se puede hacer con palabras, más que las diferencias eh, hacer una descripción de un género o delimitarlo según una serie de rasgos distintivos. En cuanto al manifiesto que salió para Orden en Traslado, eh, tiene, digamos que hay, en ese caso sí te diría que me ciño a las leyes de ese género, el género manifiesto, que es un gesto que requiere brevedad, impacto y concisión. Son las verdades que ahí están, o las verdades, las afirmaciones que ese manifiesto contiene son verdades tácticas, no verdades absolutas, son verdades provisionales que funcionan como una invitación a abrir un debate y a poner en cuestión algunas ideas recibidas y no a intentar convertirse en una ortodoxia, ni mucho menos. Entiendo que tiene una retórica maximalista ese manifiesto, pero es un poco eh, la necesidad de un género que tiene que ser provocador y memorable. Ignoro si haya sido provocador o memorable, pero bueno, esa fue la intención. Y también me interesa pensar la poesía más allá, digamos, de cierta costumbre autonomista, ¿no? De pensar la poesía como algo que circula casi exclusivamente por escrito y en una serie de instituciones que lo legitiman, que suelen estar relacionadas con cierto poder, cierto dinero, cierto prestigio, etcétera, que se ejerce de manera bastante monopólica, o por lo menos donde las personas que lo detentan eh, devienen lo que en inglés se llama gatekeepers, ¿no? Guardianes del acceso a algo que yo creo que podría estar al alcance de todos. Yo creo que la poesía es algo que se piensa como un consumo de nicho y en realidad es lo más fácil y hermoso de disfrutar porque solo hace falta palabras y de vuelta el tiempo de atención y el tiempo
de producción y de atención también, ¿no? Porque la producción exige atención, de un poema no es el mismo que una novela, que está connotada como el género literario, entre comillas, por excelencia, y que en realidad, y de vuelta, no tengo nada contra la novela, pero sí contra la idea de que ser novelista es ser un escritor en serio y un poeta es un poeta, ¿no? Hasta hay una palabra distinta para llamar a una persona que escribe poesía como el poeta versus el escritor, que es alguien legitimado por, en realidad, el mercado, porque las novelas tienen una historia no de prestigio, sino de funcionalidad al mercado. Las novelas modernas surgen, digamos, de los folletines, de la novela por entregas y del entretenimiento ligado a la publicidad. Recordemos que en los folletines la página de al lado, digamos, del capítulo de la novela de Dumas o de quien fuera, estaba publicidad para concitar la atención de la gente, ¿no? Por el cliffhanger y al lado la publicidad para que consumieran un producto. La poesía me parece que en general es más refractaria a ese tipo de utilizaciones y por eso, bueno, la historia de la incorporación del narrador versus la historia de la incorporación del poeta a la fuerza de trabajo con la autonomía literaria, es decir, cuando se pudo empezar a trabajar de escritor profesional y no ser simplemente una persona rica que tenía tiempo libre para escribir o alguien que tenía un mecenas, es distinta, ¿no? Si los relatos de la incorporación del poeta a la fuerza de trabajo, ya sea, no sé, el Rey Burgués de Darío o el Albatros de Baudelaire, son relatos donde el poeta aparece como un marginal, o ya sea un mendigo, o un albatros que es majestuoso en el cielo, pero torpe en la cubierta de un barco, y donde recibe toda suerte de abusos por parte de los marineros. ¿No? Está esa historia de que el poeta habita una dimensión superior, pero completamente escindida de la dimensión en la que habitan el resto de los mortales, y que en su pequeñísima dimensión es majestuoso, pero que en el mundo común es lastimero, patético, etc. ¿No? Y un poco contra esa idea me gusta pensar, ¿no? Y en ese sentido creo que la poesía es algo que tiene menos que ver con ese ejercicio de legado romántico de una genialidad identitaria, y más con un trabajo colaborativo, colectivo, de empujar los límites de la lengua recibida, ¿no? Y yo creo que eso es la poesía, y un poco por ese lado del manifiesto, ¿no? Pensar la poesía como una actividad colectiva, donde, si bien obviamente la creación puede ser individual o no, pero que lo importante no es la individualidad, sino lo que la comunidad hace con su lengua, ¿no? Lo que hacemos con la lengua. Estoy también tratando de desarmar un poco esa idea de el mejor, la mejor, los mejores, ¿no? La idea de la literatura como un ranking, y pensar de verdad como singularidades que hacen parte de un coro que no es disonante, ¿no? En ese sentido, me parece que mucha gente también está bastante cansada de esa idea de raigambre romántica, pero que se enlaza de manera muy, muy evidente con un cierto discurso individualista neoliberal, ¿no? Que nos empuja a competir les unes con los otros y a generar un mundo donde hay ganadores y perdedores, pero sobre todo perdedores, ¿no? Porque sabemos que si hay uno que es el mejor, todos los demás no son el mejor, de manera que, en fin, se vuelve bastante cruel, y eso afecta la forma, no solo en que consumimos y disfrutamos de la cultura, sino cómo nos tratamos las personas que somos parte de un ambiente literario, por decirlo de alguna manera, o del mundo de la cultura. Otro tema del que podríamos hablar es el desgraciado estado del mundo cultural, en el sentido en que vivimos una configuración de la industria que es insostenible para casi todas las personas que la integramos, ¿no? O sea, todo el mundo está trabajando gratis tratando de encontrar la piedra filosofal que le permita traducir el capital social o simbólico en recursos materiales, y como se ve, eso es cada vez más difícil o imposible. Un poco el plan de orden de traslado es intervenir ahí, hacer como un hackeo de la atención y una especie de operación barrefondo, ¿no? Como esos peces
que están en el fondo de una pecera como absorbiendo alimento, bueno, acá absorbiendo capital social y sumándolo para darle visibilidad a una propuesta colectiva que no tiene deseos de ensalzar una individualidad, sino como mostrar que la poesía puede ser divertida, puede ser espectacular, puede ser famosa, puede ser sexy, puede ser divertida, y a la vez sin castigar a las personas porque les guste vivir en el mundo, la sociedad del espectáculo, ¿no? O sea, sin tratar de hacer una pedagogía punitivista porque a la gente le guste, qué sé yo, las revistas de moda, sino, bueno, tratar de que la poesía esté de moda. Así, así sencillamente, ¿no? No, la verdad es que me parece fantástico. Recuerdo ahora, veía hace un par de meses la charla que tuviste, que fue una especie como de clase maestra, donde hablabas acerca del neoliberalismo y la poesía, y creo que sin querer acabas de dar un resumen, ¿no? Como de todo lo que se habló ahí. Y quería recalcar y como dar un poco gracias por ese cambio de chip, de una cuestión muy individualista que tenemos acerca de la escritura en general, ¿no? Ya no digamos solamente de la poesía. Y escuchándote yo pensaba, ¿no? Acerca de esa colectividad de la que hablabas y bueno, se abre un panorama increíblemente diferente, o sea, hay muchas maneras de pensarlo y muchas veces estamos como cegados ahí por esa cuestión institucional, eh, un poco pues vieja, ¿no? De que se tiene que pensar de alguna manera y es esa manera o si no, no va a funcionar, ¿no? Eh, Acerca de ello, quería preguntar cómo veías tú la poesía actualmente, ya no digamos tal vez de manera general en el mundo, sino a cómo la ves tú que la traduces, que diario la compartes, que haces algo diferente a lo que se hace. ¿Cómo la percibes tú? ¿Cómo la ves? ¿Cómo funciona Gracias. para ti? Mira, yo pienso que hay muchas cosas que pensar y que anotar al respecto. Eh, yo vengo haciendo este trabajo de traducción y divulgación desde 2005, son 16 años que tengo este blog, seidenberg.com, donde todos los días traduzco un poema. La verdad es que este último semestre fue muy duro para mí y apenas he podido traducir poemas breves y también Orden de Traslado, que es un proyecto colectivo, pero casi unipersonalmente producido. Eh, me hace bueno, que haya tenido menos tiempo para pensar en la divulgación de manera más consciente y simplemente me haya dedicado a sobrevivir como obsesivo que soy y hacer ese ritual sin romperlo, ¿no? De traducir todos los días un poema. Ahora, más que decir que el presente de la poesía estadounidense o el presente de la poesía, etcétera, es X o Y, me interesa sí decir que lo que me parece que está en quiebre es esa idea de la poesía como una manifestación eminentemente escrita de un fenómeno para iniciados, ¿no? Me parece que esa idea de la poesía como algo privado, suntuario, elitista, etcétera, está en discusión y que en gran medida está en discusión porque la fuerza que ejerce los poetas dirían desde abajo, pero yo creo que es desde arriba, la música popular, ¿no? Que es una mega industria y que evidentemente tiene colonizada por buenos motivos, porque ayuda a vivir más felices, ¿no? Escuchar música y escuchar la poesía de la música. Me parece que muchas generaciones que crecen expuestas al Internet, por ejemplo, donde los estímulos no son solamente escritos, aunque sería inexacto decir que la gente lee menos a causa de Internet. Con Internet la gente lee más que nunca. Lo que pasa es que lee de una manera distinta y lo que cambia es la modulación de las formas de prestar atención, ¿no?
Recordemos que la música popular creo que cuando empezó la radio había toda una serie de debates entre los músicos que tocaban en vivo y la idea de la reproducción técnica de la canción, ¿no? Como que ahí se estaba perdiendo algo. Hoy evidentemente no podemos echar a andar el reloj de los cambios tecnológicos, pero creo que pasa algo parecido con la poesía, donde empiezan a aparecer cosas más multimedia, donde ya a nadie le extraña que una canción pueda ser un poema, aunque sí, obviamente que si vas a la historia de la poesía, existe poemas cantados antes de que existieran novelas, ¿no? La idea de que la historia de la poesía es lineal, ¿no? Que empieza con X cosa y termina con el verso libre, es una idea equivocada y cortoplacista, y bueno, un poco mi tesis doctoral es una historia política del verso libre, y yo terminé en la coda dándome cuenta de que un poco el lugar desde donde tenía que haberlo mirado, más allá de la cuestión puntual del verso libre y del ritmo, que son evidentemente cosas que me interesan y me obsesionan, es más bien la atención, ¿no? ¿Cuáles son los ritmos y los modos de la atención, ¿no? El que las personas prestamos atención, ¿no? Y bueno, evidentemente la lógica del escroleo en Instagram produce un tipo de forma de prestar atención que es interesante poner en tela de juicio con este experimento, bueno, para mí, este experimento situacionista, que para mí es un experimento situacionista que es un traslado. Así que un poco en eso estoy, ¿no? Pensando en la atención y menos en la historia particular del ritmo, pero evidentemente yo creo que la historia de la poesía es una historia que tiene digamos, donde no se puede dejar afuera la historia tecnológica de los distintos soportes, ¿no? Pensemos que además que la versificación en castellano fue codificada por el llamado mester de clerecía en monasterios, donde el objetivo era preservar y transmitir cultura escrita al margen de la ejecución oral, ¿no? Los manuales de literatura hablan del mester de juglaría, ¿no? Uno de cuyos ejemplos sería el Cid, que es es una técnica que está anclada en la ejecución, como digamos, la misma técnica que un rapero puede tener. Vos tenés un compás, y en ese compás de 4x4 podés meterle 8 sílabos o 16 según tu pericia, el flow que tengas, etc., ¿no? Pero la cuestión del isosilabismo, ¿no? de la igualdad de sílabas, es algo que en realidad no es constitutivo de la poesía, sino que es una convención para la transmisión de materiales escritos, ¿no? Entonces, haber estudiado esa historia, yo aparte estudié clásicas, entonces me olvidé casi todo, pero bueno, estudié latín y griego, y tengo un conocimiento pequeño pero suficiente, digamos, para el tipo de historia que yo quería hacer, de cómo funciona la métrica latina y griega, y cómo es el pasaje del latín al español, y cómo evoluciona, digamos, cómo pasamos de esa la métrica acentual del Cid, o sí, por golpes, ¿no? Como pum, 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 son 6 en el Cid, a el sistema silábico, y después por enseñar tantos años como cursos de ritmo, improvisación y demás, como darme cuenta de cómo es esa curva, ¿no? Y cuáles son los motivos que llevaron a esa curva, ¿no? Y que son motivos que tienen que ver con concepciones de la cultura, concepciones institucionales del arte o de la poesía como esto o lo otro, y no como, digamos, yo creo que estamos volviendo a ver la poesía como una posibilidad de entretenimiento también, ¿no? Y de vuelta, Orden de Traslado va hacia ese lugar. Un poema puede ser divertido, puede ser entretenido, puede ser sexy, no es algo que te pide un examen de ingreso, ¿no? Sino que es algo que se puede disfrutar sin más. Y de hecho, ustedes en México, nada, son personas que tienen un entrenamiento de la lengua que necesitan para vivir en la calle sin que básicamente los alburen violentamente, ¿no? Es como un aprendizaje poético necesario, ¿no? Entonces,
digo, yo que tuve la suerte de viajar y de conocer distintos países de Latinoamérica, y ver cuál es la relación con la lengua, cuál es la relación con el humor, cuál es la relación con su propia música popular de distintos países, bueno, fui como abriéndome a pensar cosas que no son las que yo pensaba cuando era más chico, que evidentemente tenía una idea más como elitista o más del prestigio, de la genialidad, o que ya no tengo. A mí me parece que nada, como siempre repito en estas entrevistas, que la poesía es una playlist interminable de poemas, ¿no? Una galería, una pinacoteca de grandes poetas, ¿no? Yo consumo así, como consumo la música, no soy fan de una poeta o de un poeta. O sea, sí, hay poetas que tienen muchos poemas que yo admiro, qué sé yo, no podría decir no soy fan de César Vallejo, pero no funciono así, no sé, me gustan los poemas, recuerdo los poemas, pero las personas que los producen me interesan menos, me importan las personas que están en mi vida, con las que puedo, no sé, conversar, charlar, abrazarme, la vida de un poeta porque es famoso me da igual, la verdad. La vida de cualquiera porque es famoso me da igual, en realidad. Sí, claro. Iba hacia eso, acerca de orden de traslado. Creo que acabas como de resumir de alguna manera como todo lo que se concibe, cómo se concibió, pues crear orden de traslado, ¿no? Pues es un acompañamiento y es algo colectivo, y me encanta eso del playlist, porque lo es figurativa y literalmente, ¿no? Ahí está en Instagram donde se puede escuchar, ¿no? Yo llegué a orden de traslado cuando subías nada más la foto del autor y el poema, y para que fueras a escucharlo, ¿no? ¿Qué cambio hubo por ahí? ¿Cómo funcionó esa dinámica para que después tú empezaras a hacer cosas ya incluso como lo que hiciste con la lectura de un poema de Bojorquez, que es un video, y que es un cortometraje casi, ¿no? Digamos que la evolución ahí a mí me parece fantástica, ¿no? ¿Qué te hace dar como pues que ese salto, ese mejorar, si lo queremos ver de alguna manera, o pues orden de traslado? Bueno, muchas gracias por considerar que es una mejora. La verdad es que yo no pensé que este proyecto fuera a funcionar. La verdad es que yo había empezado con una radio, como una especie de podcast antes de que hicieran los podcasts en 2010, que se llamaba Radio Seidenberg, donde yo leía poemas, y eso no sé, creo que 2 o 3 personas lo consumieron alguna vez y yo lo abandoné. Y después una amiga que es politóloga y militante política, María Massingui, y que le gusta la poesía sin ser, digamos, del mundo de las letras, me dijo que por qué no me armaba un podcast leyendo poemas, ¿no? Que eso para gente que no fuera iniciada, digamos, en el mundo ese cerrado de la poesía. Yo le dije, mirá, no creo que eso le interese a nadie, y durante algunos meses, a pesar de que María me volvió a insistir, no le hice caso. La verdad no me arrepiento porque finalmente sí le hice caso y ella tenía razón y yo no. Pero bueno, primero era yo leyendo, y eso por algún motivo empezó a concitar interés, sobre todo de la gente de la poesía. Lo que me parece que pasa ahora es que Orden de Traslado le importa más a personas que no son de la poesía que a la gente de la poesía, ¿no? Eso, bueno, eso no es relevante, me parece, ahora. Lo que quiero decir es que empezó muy precariamente, pidiéndole ayuda a otras personas. Se me ocurrió, voy a invitar a alguien a ver cómo funciona, y invité a una amiga música, y después invité a una amiga documentalista, y después, como por algún motivo, fui pidiéndole de una persona a otra el WhatsApp de tal y de tal y de tal, y era una época donde recién había estallado la pandemia, entonces la gente estaba mucho más disponible, ¿no? Como que
la pandemia funcionó como una especie de jubileo del tiempo de las personas y esta especie de hackeo de capital social que fue orden de traslado, me parece que solo hubiera sido posible en pandemia, ¿no? Porque creo que también muchas personas conocidas y demás se empezaron a solidarizar más con la gente de a pie, ¿no? No lo digo como que esto en realidad es un timo o que estoy estafando a nadie. Las personas famosas que participan y participaron saben en lo que están participando, no lo hacen engañadas, evidentemente, ¿no? Pero a mí algo que me resonó mucho es algo que me dijo mi abogado de migraciones cuando empecé a tramitar una visa que se llama de talento especial, Outstanding Talent, acá. Y que en realidad esa visa es una nueva manera del gobierno de Estados Unidos de hacer caja, ¿no? Porque no depende de que seas un outstanding talent, sino de que pagues unas fees y hagas una serie de procedimientos ahí retóricos, etc. Pero bueno, lo que me dijo este tipo fue, you become outstanding by association, ¿no? Te vuelves destacado por asociación. Entonces, eso yo lo escuché y dije, acá hay algo, ¿no? Y un poco eso inspira orden de traslado, ¿no? Como la idea de que si tenés un famoso, puedes traer a otro famoso y a otro y a otro y así. De vuelta, creo que esta segunda temporada está menos obsesionada con los famosos y también con la traducción y más con una idea de difundir poesía latinoamericana, ¿no? Y también canción latinoamericana. Hay un deseo ahí muy claro, no solo mío, sino también de la gente, porque yo reacciono a lo que a la gente le gusta, ¿no? O sea, Orden de Traslado no representa mi gusto. Por ejemplo, Mary Oliver, que es como la poeta más amada de las personas que siguen el traslado, no es mi poeta favorita, por decirlo de alguna manera. Pero entiendo que mi gusto es irrelevante. También lo pienso como una pedagogía, ¿no? Como, bueno, empezamos por Mary Oliver y después vamos tal vez presentando otras poéticas, otras formas, para que la gente que tal vez no está acostumbrada a leer poesías de muy distintos tipos se exponga a eso, ¿no? También por asociación. Pero bueno, te decía, el podcast empezó así, una amiga de redes, que en realidad una persona que yo no sé, nos comentábamos alguna cosa, pero no teníamos amistad, que fue Valentina Cuneo, me dijo que estaba buenísimo el proyecto, que tenía que hacerle como tal vez una intervención gráfica, entonces ella me empezó a diseñar las placas de onda, así como... Pasa que después a Valentina la nombraron directora de industrias culturales de la provincia de Buenos Aires. Entonces se fue, porque nada, era un trabajo en el gobierno. Yo me quedé sin ayuda en el diseño, y acá entró Vicky de la Chiesa, que nada, es una persona que me escribió de la nada. Y empezamos a trabajar. Ahora, bueno, Vicky cobra un pequeño dinero que en realidad una renta de un departamento que yo tengo muy baratamente alquilado en Buenos Aires, y que el dinero no lo puedo traer a Estados Unidos porque no se puede cambiar y porque no me redundaría demasiado, porque la diferencia de precios es grande. Se lo doy a Vicky, Vicky me ayuda con las placas y eso. Pero también pasó que mucha otra gente se suma a colaborar. A mí me gusta pensar que Orden de Traslado es una productora descentralizada. Por ejemplo, el video del que vos hablás, yo no tuve nada que ver con ese video en términos de la producción. Eso fue una iniciativa de Tony León con un amigo de él, pero mucho mejor así. Lo veo como un espacio, digamos, que tiene que ser no el espacio de una persona que tiene una visión, sino un espacio de escucha, ¿no? Donde otras personas que tienen ideas puedan hacerlas realidad, puedan concretarlas. A mí lo que me importa es que el espacio crezca y sea un espacio colectivo. Digo, mi gloria personal no es que no me interese, por supuesto que tengo ego, pero a mí lo que me gusta es hacer cosas lindas con gente que tiene talento. A mí, no sé, no veo como una competencia esto, ¿no? Entonces, me gusta
como armar un espacio donde puedan muchas personas talentosas puedan hacer lo suyo sin fines de lucro, por alegría. Y bueno, en algún momento veremos cómo se puede, no monetizar, porque no me interesa hacer esto un negocio, no quiero que sea un negocio, no me gustan los negocios, no me gusta el capitalismo, no, creo que la cultura debería ser, no me gusta el capitalismo, es una tontería decirlo así, pero bueno, pero es verdad. Y no, yo pienso que la cultura debería ser de dominio público, no creo en el copyright, como tampoco creo en dejar librada la cultura a la ley de la oferta y la demanda. En primer lugar, porque la cultura no es un bien escaso, es un bien que aumenta su valor al transmitirse. No es como si vos me dijeras, el pan, bueno, tenemos 10 hogazas de pan. Entonces, si tenemos una persona, el pan va a ser más barato. Si hay 100 personas, el pan se encarece porque hay más demanda que oferta, etc. Pero la cultura no es así. Vos podés leer el Quijote vos y que lo lea yo, no daña a nadie que lo hayamos leído los dos. No se gasta el Quijote. No es que privarte a vos del Quijote a mí me reporta el beneficio de que yo puedo alimentarme. No, al contrario, compartamos el Quijote y alimentémonos los dos por el mismo precio. ¿No? Entonces, esa idea de la cultura como algo escaso, suntuario y demás, me parece que hay que combatirla. Y sobre todo en un momento en que los trabajadores de la cultura tenemos poco para perder, porque esa traducción, digamos, de capital social a dinero es casi imposible. Entonces, qué mejor que, en vez de seguir pensando que el mercado nos va a ayudar y que en realidad lo que pasa es que están mal implementadas las leyes, bla, bla, bla. No, yo creo que las leyes no es que están mal implementadas, es que las leyes son injustas y que la forma, digamos, de remuneración no puede ser nunca la que es. Porque de vuelta, yo hace ¿cuánto que estoy en esto? Muchos años, y con cosas de poesía casi nunca gané dinero, nada, cero. Lo hago porque me gusta. Obviamente orden traslado a mí no me genera ningún ingreso, me genera gastos, pero no importa eso. No, si vos dejás la cultura librada, la ley de oferta y la demanda, la diversidad cultural va a ser menor y el interés de los productos culturales también va a ser menor porque van a estar seleccionados de acuerdo a un patrón que tiene que ver con lo que vende o lo que genera interés. ¿Y quién sabe lo que genera interés? Hay digamos, la gente piensa que genera interés X cosa y por eso se contratan ciertos libros, se publican ciertos libros o ciertas canciones y demás. Pero finalmente hay innovación y aparecen personas que hacen cosas distintas y que rompen ese techo de cristal de las expectativas. Bueno, me parece que la manera de romper ese techo de cristal más amable y menos excepcionalista es dejar de pensar la cultura como la supervivencia del más apto y empezar a pensar en cosas como una renta universal, la verdad. Eso es lo que... Y modelos cooperativistas, sin dudas. Porque las editoriales independientes, por ejemplo, ¿no? Que no te pagan regalías, no es que son malvadas, es que apenas sobreviven. Sí. ¿No? No pueden competir con... Entonces, es como una guerra de los pobres, ¿no? Como pobres contra pobres. Los poetas no cobramos, los narradores apenas cobran, las editoriales están medio en la quiebra, y todo eso es porque el modelo de cultura privatizada, neoliberal, no funciona, no es sostenible. No es sostenible para quienes la practican. No es sostenible. Y de vuelta, te lo digo desde un lugar de mucha trayectoria de experiencia y a la vez de haber conquistado cierto capital social. Y no hay nada, es mentira, es humo y espejos. Es humo y espejos, es solo precariedad. Y eso tiene que cambiar, tenemos que cambiarlo. Por supuesto. De vuelta, a mí el dinero no me importa, salvo para comprar tiempo y bienestar. Lo que a mí me anima es que toda mi generación de gente que es talentosa, que es más o menos conocida y demás, está sumergida en la precariedad. Y hay gente que vos ves en librerías, decís que lo publican a grama, ¿no? O sea, ¿a dónde podés llegar en esto? A ningún lado. En las redes sociales se ve muy lindo y piensan que, no sé, que alguien que publica en anagrama o que hace tal cosa es una persona que tiene un oficio sostenible, que puede vivir de eso. Mentira, no. Casi nadie vive de esto. Salvo como las grandes
figuras de los bestsellers o de una novela que la repegó y que se tradujo al inglés. En Estados Unidos todavía está como ese pequeño mundo de gente que vive de eso, el mundo de los agentes y demás, pero el resto del mundo, no, ¿qué agente? No, entonces, para mí haber vivido en Estados Unidos también fue bizarro, porque puedo ver, digamos, desde acá y desde afuera de acá, realidades que son muy distintas, y también el nivel de delirio de muchos escritores, poetas estadounidenses que están como muy atados a ese paradigma de es mi poema, yo lo escribí, páguenme. Como, sí, amigo, está bien, te pagamos, que te pague una universidad, que te pague algún rico, pero el mundo de la cultura no es, la realidad de la cultura no es esa, no es esa para el mundo. Después está todo el tema de los derechos de traducción, los derechos mundiales, todas esas estafas, ¿no? Que permiten que haya gente que tiene editoriales que no tiene méritos literarios propios, ni un deseo de construir cultura pública, y que porque tiene 2.000 euros más que todos los precarios que hacemos esto, puede comprarse los derechos exclusivos para tal cosa o tal otra, después hacerle juicio a una persona que hizo una edición limitada o sin derechos de autor, etcétera, etcétera. Y eso hace que, qué sé yo, bueno, no voy a dar nombres, pero sí ha habido algunas polémicas al respecto en los últimos tiempos, y me parece que es muy miserable, ¿no? De vuelta, ¿no? Esa cosa depredadora de que porque sos una persona con algunos recursos, tampoco tantos recursos, podés montar una editorial y comprar los derechos y privar a todo el mundo, salvo a quienes te compran tu libro, en todo el mundo hispanoparlante, de leer a X poeta traducida de X idioma, ¿no? Me parece una crueldad y una mezquindad horrorosa, la verdad. Pero bueno, nada. Ahí No sé si me fui de tema mucho. No, me encanta, para eso está el espacio. Me venía a la mente ahora que mencionabas todo esto, y sacando otra vez a nombre lo de Bojorquez. A inicios de año por acá, bueno, en Twitter, México, no sé si de casualidad conoces, es una cuenta que se llama La Pirateca. Ellos se dedican a escanear libros, evidentemente de manera no legal, y lo suben para consumo público, ¿no? Para que más gente tenga acceso, como mencionas. Y subieron la antología de Bojorquez y bueno, Perdón, estamos hablando de Abigail Bojorquez, no de Mario Bojorquez, ¿verdad? Sí, de Abigail Bojorquez. Ok. Y lo subieron la antología, y bueno, ahí se volcaron las redes en contra, y los únicos enojados pues fueron los herederos, ¿no? De Abigail, ¿no? Tiempo después saca una editorial, de una librería pública, y ellos agradecen que se haya hecho viral eso, porque gracias a que lo subieron en la Pirateca, se empezó a vender mucho más la antología, ¿no? Y ellos hablan como acerca de ese beneficio que tiene, pues, hacer esto público, ¿no? Que sea accesible para todos. Sí, creo que hay que desasociar o despegar el libro de la literatura, ¿no? El libro es un objeto y es un soporte, ¿no? Y hay gente consumidora de libros que compra libros que incluso no lee, ¿no? De hecho, la mayor parte de la gente que compra libros no los lee todos. Y otra cosa es la poesía, la narrativa, la literatura, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El hecho de que esas palabras circulen en PDF no me parece que afecte negativamente las ventas. Creo que, de hecho, las afecta positivamente. En mi propio caso de traductor, que tiene un blog donde traduzco en dominio público desde hace 15 años poemas, lo que me pasa es que justamente el blog sirve de plataforma de lanzamiento que hace que se vendan los libros.
de las personas que traduzco, no al revés. Entonces, me parece que esa idea es una idea que no se ajusta con lo que pasa en la realidad. Yo creo que, y cuando yo espero que todos los próximos libros que lance, y cuando sea editor o en un emprendimiento también de cultura pública que estamos pensando con otras personas precarias, creo que el modelo tiene que ser PDFs gratuitos y libros objeto que se vendan a quienes los quieran comprar, tal vez por un precio un poco más elevado, pero también con un diseño y con un trabajo más sofisticado, y de vuelta, que las personas puedan leerlo o rolarlo sin ningún tipo de represalia legal, y que donen lo que quieran donar o que compren el libro para apoyar, etc. Me parece que hoy por hoy es más plausible un sistema de mecenazgos mixtos que la oferta y la demanda. Sí, definitivamente. No. Y lo Yo, ves en todas partes, lo ves en todas partes. sí, y con sus matices, por supuesto. Dentro de esa apuesta, yo estoy completamente a favor de ello y digo, hay muchas cosas a las que yo he tenido acceso gracias a, a PDFs que pues tengo acceso de manera ilegal. Entonces, yo creo que hay que repensarlo acerca de esto. En Guadalajara, acá en México, hay una editorial que a mí me encanta muchísimo, una editorial independiente que se llama Impronta Casa Editora. Ellos, todos los libros, o al menos a los que he tenido yo acceso, traen traen una especie de manifiesto ahí en las primeras páginas donde ellos invitan a que fotocopien el libro, ¿no? A que, a que le den más acceso a las personas, ¿no? Eh, y yo creo que ese tipo de iniciativas pues, son las que sirven de aliciente, ¿no? Para poder lo que decías hace rato, ¿no? Que más gente tenga acceso y deje de ser esto como una especie de círculo cerrado donde solamente algunas personas pueden tener el acceso, ¿no? Acerca de ello, yo, yo quería preguntarte, ¿qué labor tú disfrutas más en tu trabajo de poeta, de traductor? Me decías hace un momento que no, o sea, no te percibes disociado, ¿no? Pero dentro de todas las actividades que realizas dentro de la escritura como un todo, viéndolo como un todo, ¿qué disfrutas más tú hacer? Traducir, hacer poesía, llevar a cabo orden de traslado incluso. Todas esas actividades son actividades que disfruto mucho. Tengo la dicha de poder dedicar mi vida a cosas que me gustan, a pesar de que, bueno, en este momento estoy desempleado y en una situación bastante turbulenta, por decirlo de alguna manera, tanto en términos logísticos como prácticos. Bueno, logísticos son prácticos, como espirituales, si querés. Pero también tengo la fortuna de poder aprender en público, ¿no? Como todo esto ahora en traslado fue básicamente un aprendizaje un poco desfachatado. Yo no tenía idea de editar audio, por ejemplo. Y entonces los audios los edito yo, incluso cosas de diseño gráfico que no es que yo haga el diseño, pero a veces como puedo diseñar alguna cosita. Es como, a mí me gusta aprender, me gustan los estímulos intelectuales, digamos. En ese sentido, me considero una persona como inquieta, que le gusta como escuchar y aprender, y en ese sentido no te diría que tengo una actividad favorita. O si yo pudiera escribir poemas que me satisfagan todos los días, a la manera de José Coser, o hasta 2 por día, sería muy feliz, pero no me da el... no sé qué es lo que no me da, pero no lo puedo hacer. Entonces, por eso también todos estos rituales, ¿no? Como traducir todos los días un poema,
hacer un podcast semanal, una columna. La verdad es que son todas formas de sentir que el tiempo que voy a pasar en la Tierra lo voy a haber disfrutado, ¿no? Cumplí 40 años, cuando era más joven como estaba menos preocupado por el paso del tiempo y ahora la verdad es que quiero dedicarle mi vida a hacer cada vez más cosas que me gusten y menos cosas que me hacen mal o ocupar lugares o estar en lugares donde no quiero estar, donde no me parece que se trata a la gente con justicia o no me siento poco valorado, como hasta hace poco estaba en una universidad, la Universidad de Nueva York. De manera que sí, la idea es como tratar de pasarla lo mejor posible y hacer cosas lindas con gente entusiasta. Creo que Orden de Traslado también es una estafa piramidal de entusiasmo, en el sentido en que el entusiasmo de una persona contagia a otra y esa otra a otras dos y así, ¿no? Y eso me pone muy contento. La verdad es que tengo una vida que, salvando algunas cuestiones materiales y de visado, es una vida muy linda y que agradezco mucho. Tengo muchos placeres distintos. También me gusta mucho cocinar, me gusta escuchar música, qué sé yo. No es solo la poesía, ¿no? Porque me gusta terapiar a mis amigues. Es increíble. Yo leía hace un tiempo una entrevista que te hizo el escritor Daniel Saldaña París por allá de 2009, cuando salió Doxa, y él te preguntaba, ¿no? Bueno, digo preguntaba por decirlo de alguna manera amable, porque él empezaba muy rudo, ¿no? Y él decía que en ese entonces la poesía en Argentina era coloquialista, arrabalera y antisolemne, ¿no? Y te decía que lo desmintieras. Yo tenía muchas ganas de preguntarte a muchos años ya de eso, ¿cómo la percibes ahora, ¿no? Si no te voy a decir que desmientas eso que dijo, pero de alguna manera la considerarías dentro de esos mismos pues adjetivos que le Creo que pusiste. lo de antisolemne y arrabalero no necesariamente sigue aplicando. Coloquialista, en buena medida, sí. Digo, a ver, ¿qué es la poesía en el sentido de cómo hacer una afirmación categórica sobre un montón de voces, estilos y demás? A ver, si yo me tengo que guiar por lo que más veo repetido, es ciertamente un tono más bien coloquial, donde, a diferencia de la poesía de los 90, por ejemplo, hay menos ironía y menos sarcasmo y más sentimiento, tal vez. Hay mucha poesía que se está escribiendo en Argentina hoy que tiene una cosa muy de un registro de lo cotidiano, de los sentimientos, de las relaciones, etcétera. Donde la versificación en general es rítmicamente limitada, donde el corte de verso está delimitado por más bien los periodos sintácticos y no hay particular trabajo de encabalgamiento, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto lo que estoy describiendo es un poco si existiera un animal mitológico que es el poema tipo. No existe el poema tipo, ¿no? Yo te hablo de ciertos rasgos que encuentro en tal vez la poesía que a mí menos me interesa. De vuelta, hay poesía coloquialista, íntima, escrita con esa rítmica que es fabulosa. No digo que esos rasgos necesariamente den un mal poema, pero en general, si vos me preguntás qué es lo que yo veo que se repite, hecho bien o hecho mal, por decirlo de alguna manera, eso. Después hay otras escrituras que van hacia otros lugares y que son más raras, no sé, de gente. A mí no me gusta dar nombres, ¿sabes? No me gusta dar nombres. Porque, no sé, me olvido de gente o después, qué sé yo, temo ofender a las personas, pero yo trato de estar cerca de la gente joven que admiro y bueno, si están viendo esto saben quiénes son. Increíble. No, y me,
me gusta, que tenía muchas ganas de preguntarte esto porque finalmente ha pasado algo de tiempo y pues muchas veces las cosas siguen en el mismo lugar, ¿no? Entonces me interesaba conocer, pues como estas palabras, ¿no? Y bueno, pues es todo un recorrido, ¿no? No hay manera de permanecer en el mismo sitio todo el tiempo, a pesar de que sea, pues a pesar de que tal vez no suceda nada afuera, pero pues bueno, las cosas se modifican, ¿no? Eh, yo soy una persona muy observadora, por no decir chismosa, este, y yo me he dado cuenta como cómo se tiene como una especie de olvido, de etiqueta como sin importancia a los traductores. No quiero generalizar, pero pasa la mayoría del tiempo. Por ejemplo, en grandes editoriales a veces quien traduce ni siquiera se toman el tiempo de poner quién fue quien tradujo, ¿no? Eh, yo quería preguntar, ¿tú cómo ves ese fenómeno? Tú como traductor y como lector también, ¿cómo percibes pues esta especie de movimiento que se ve ahí dentro de la labor de ser traductor, ¿no? Sí, ¿qué decir al respecto? Un traductor o una traductora es un escritor o una escritora, punto. Si, salvo que leas una lengua que es un calco sintáctico de la tuya y que haya poca variación, cualquiera que traduce reescribe. Y si te gusta un libro traducido es porque te gusta cómo escribe la persona que traduce. No hay tu tía, digamos, como decimos en Argentina. No hay otra. No hay otra. Después podemos hablar con la, no sé, con la nostalgia fetichista de que Shakespeare sobrevive a cualquier traducción. Pero es mentira, no sobrevive, nadie sobrevive a cualquier traducción. Nadie sobrevive a cualquier traducción. Entonces, sí, me parece que el trabajo de las personas que traducimos podría ser más reconocido, sí, pero de vuelta, a mí no sé, me preocupa menos el reconocimiento de un nombre que el reconocimiento de que la lengua es algo colectivo, que es un común, que es de dominio público y sobre el que podemos intervenir todas las personas. Entonces no es algo que piense, no, mi resentimiento no pasa por ahí de si a las personas que traducimos nos dan más o menos crédito. La verdad es que a mí mal no me ha ido. Presentándome como traductor, ¿no? Y es cierto que durante cierto tiempo yo recibí menos atención de la que estoy recibiendo ahora. Y no sé, había gente que me decía, pero vos sos traductor, ¿qué sos? Un divulgador de poesía, no sos poeta. Bueno, eso no importa tanto. Sí, claro. No Digo, importa tanto. y importa tal vez, a ti no, o sea, eso te es indiferente de alguna manera, pero pues hay quienes sí, ¿no? Y digo, finalmente es un fenómeno, algo por ahí se podría hacer incluso por ahí un estudio, un ensayo, algo curioso, ¿no? Acerca de de cómo algunas personas pues, lo hacen por el reconocimiento más que por otra cosa, ¿no? No es mucho amor al arte, sino más bien ese reconocimiento, ¿no? Pero es lindo ser reconocido, es Sí, por hermoso supuesto, por supuesto. y es necesario también. Lo que pasa es que, no sé, creo que causa más curiosidad a otras personas el tema de la traducción o de ser traductor de la que me causa a mí, porque evidentemente yo hace muchos años que trabajo de esto, entonces no es un tema en el que piense mucho, ¿no? Yo lo hago porque para ganarme el pan cuando trabajo de traductor freelance y porque me gusta, porque yo no puedo escribir un poema por mi cuenta todos los días, pero sí puedo traducir un poema, vos me podés dar un poema y yo me siento y lo traduzco, es como, no sé, un skill, una destreza, como otras personas, vos le pones una partitura adelante y tocan el piano. Lo veo como nada más que eso, como una destreza, algo que disfrutan de hacer, pero no hay una metafísica adosada a la traducción para mí. Digo,
no es que no crea en la teoría de la traducción, pero me parece que la teoría de la traducción es siempre su práctica, ¿no? Por eso yo tengo realmente un verdadero encono con los translation studies y todas esas maestrías gringas inútiles y desconectadas de la realidad que solo sirven para sacarle dinero a la gente, ¿no? Y donde la gente en realidad no trabaja traduciendo, no son traductoras y traductores asalariados, sino personas que están ahí hablando de la quinta pata del gato o la cuadratura del círculo. Ahí sí que no tengo tanta tolerancia. Pero fuera de eso, qué sé yo, es un trabajo, una artesanía como muchas otras, ¿no? Traducir. Sí, claro. Bueno, primero, me la he pasado muy bien acá. Ya quería concluir con lo siguiente. Me parece que vi por ahí por Twitter que vas a dar un curso pronto a través de Ediciones Antílope, si no recuerdo mal. No sé si pudieras como platicar un poquito más acerca de eso y aprovechando acerca de que nos cuentes más de ese curso, pues igual que nos cuentes, si no me equivoco, también fue con Antílope con quien publicaste recién, ¿no? Bueno, la edición mexicana de 50 países, ¿no? 50 estados. 50 estados, así es, 50 sí. estados. Entonces, igual nada más ahí para que nos cuentes un poco, y bueno, para que más gente llegue al curso y al libro, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, empiezo por el libro, que es una antología novelada y no velada, en cierto sentido, o no del todo velada, de la poesía estadounidense contemporánea, que incluye 13 autoras y autores y entrevistas, además de poemas, entrevistas que forman una especie de novela tenue, como la llamo en el prólogo. No voy a dar más spoilers, pero nada, si les gusta la idea, pueden buscar el libro en su librería amiga. Y Ediciones Antílope me invitó a dar un curso que yo ya he dado en varias ocasiones, que se llama Sabor, Historia Práctica del Ritmo Poético, donde yo hago un repaso de la historia de la métrica y básicamente del ritmo en poesía, y después, luego de esta parte más teórica, histórica, política, incluso, que tiene que ver con lo que hablábamos de mi tesis y esta investigación a la que le dediqué estos últimos años, propongo ejercicios de improvisación que están pensados para que la gente pueda entender el ritmo menos como una cuestión de la matemática digital, de los dedos, le sumo una, le agrego una, sino que pueda escuchar e improvisar en distintos patrones rítmicos, yendo, no sé, de la décima al soneto, más o menos, ¿no? Son 4 sesiones en las cuales hay un poco de teoría y bastante práctica. Y nada, también ejercicios de traducción del castellano al castellano, es decir, de traducir de un estilo a otro, ¿no? Como técnica, ¿no? Es un poco un taller mecánico, a mí me gustan mucho los ejercicios de técnica, me parece que es importante que las personas que nos dedicamos a la palabra tengamos como exposición a distintas técnicas, distintas posibilidades, además es muy divertido, así que es un curso que siempre me gusta mucho dar.